Sentimos que somos una voz que clama en el desierto. Con respecto a Juan, que era la voz que clamaba en el desierto, a mí me llama mucho la atención que el Señor lo envía al desierto. Él vive en el desierto. Pero en el desierto la gente llegaba a escucharle. Iba donde él. Ok, aquí en Nicaragua no tenemos desiertos. Como el del Sahara, por ejemplo. No hay desiertos aquí. Pero estoy casi seguro para que quienes estamos subiditos de peso, caminar 3 cuadras cansa. Entonces imagínense estar en un desierto. Pero dice la Biblia que a esta congregación el Señor le dio ropa y sandalias que no se gastaban. Les proveyó de manera que no pasaron hambre. Cae maná del cielo y esta congregación cae comida del cielo. Y esta congregación lo primero que dice es, ay, allá en Egipto habían ollas de carne, donde no perecíamos. Y les cae la comida del cielo y la congregación dice, ay, pero es que en Egipto había tal cosa. Congregación que conoce su propósito no voltea a ver para atrás. Por eso es que el Señor a esa generación lo dejó en los 40 años. Ahí quedaron. ¿Sabe usted que la generación que entró a la tierra prometida era nueva generación? No sobrevivió ninguno de la generación que se sacó de Egipto, porque era una congregación que andaba en el desierto, pero se convirtió en el mismo desierto, porque estaba vacía. No importa cuánto Dios les demostrara su amor, su comprensión, su misericordia, su provisión. Esa iglesia en el desierto era un desierto por dentro. El desierto en el que usted predica y en el que usted habla y en el que usted refleja a Jesucristo, que se quede ahí, que no sea el desierto dentro de usted. Pero es que todo en mi barrio, en mi comunidad, en la zona donde yo vivo, me conocen y saben o creen que convertirse en un cristiano para todo lo que yo he hecho es imposible. Ese es su desierto, pero no se convierte en ello. No deje que lo que usted haya hecho en el pasado haya sido un esclavo de algo. Como esta generación, esta congregación que caminó en el desierto, fueron esclavos en Egipto. Pero la esclavitud nunca la sacaron de sus corazones. Y caminaron como una congregación en el desierto, pero siendo el mismo desierto también. Que lo que esté en su pasado no califique lo que Jesús puede hacer en usted, en la congregación, en la iglesia. Entonces dice 8:15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Es posible que como congregación pasemos cosas espantosas, cosas que no se pueden perdonar, dirá el mundo. Lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él, ¿quién es Él? El Señor, el Dios en el que creemos. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Y dice, si aquí la roca del pedernal está dando agua para ustedes, y en Mateo 16:18 dice que la roca es la revelación que Dios el Padre le dio a Pedro. ¿Cree usted que de la fuente donde usted está bebiendo, usted va a ser avergonzado? Es la roca, es duradero. Eso no puede perecer, eso se va a mantener en usted, siempre y cuando usted crea. Y a esta congregación se le sustentó todita de esa roca nada más. Porque Cristo es el mismo hoy, fue el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo siempre. O sea, Él no se acaba. Por eso es que Él es reflejado como la roca. Para que usted entienda que la revelación del Señor en su vida, lo que usted es en Cristo Jesús, en la congregación, y lo que usted va a hacer, y lo que le falta por ser, eso no se va a acabar. No importa cuánto intenten calificarlo con el pasado y aún con el presente, con cosas que tenemos que superar, que no hemos logrado avanzar, no importa, usted está en la roca,
Y sobre esa roca está edificada la iglesia. Es un cimiento que nadie puede socavar ni traerse abajo. Porque estamos edificados sobre la roca. Quisiera que me acompañaran a Isaías. Isaías 50. Versículo 7. 57 de Isaías dice, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que yo no seré avergonzado. No es que usted ponga la cara así, no. A ver, lea bien, como un pedernal. ¿Qué dice Deuteronomio 8:15? ¿De dónde se sacó agua? De la roca del pedernal. Lo que está en usted, lo que usted es, lo que refleja su personalidad, es Jesucristo. ¿Por qué como pedernal? Porque usted tiene que tener esa cara suficiente en la revelación del Señor para que nada, lo que el mundo haga o diga en contra suya pueda afectarle. Tire una flecha en contra de una roca, ¿qué se va a quebrar primero? Entonces, si usted se ha convertido en la roca de la revelación del Hijo del Dios viviente, no importa cuánto dardo del enemigo llegue a usted, se van a quebrar en su cara. Pero si somos una congregación que está fundamentada sobre la arena, vamos a ser heridos. Vamos a ser lastimados. Ay, es que allá me dijeron, eso no es digno de la hija de un pastor. Mi cara como pedernal. Yo soy lo que Cristo dice que soy. Lo que la Biblia dice que soy. Y haré lo que la Biblia dice que yo haré. Y el Señor dijo, ustedes harán estas cosas y aún más grandes de las que yo he hecho terrenalmente. Si la Biblia dice eso, es porque eso en usted va a ser realidad. Y dice Isaías, no seré avergonzado. Lea Isaías 57, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé, dijo el apóstol, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Por eso puse mi rostro como un pedernal, por eso hice mía la revelación del Señor. Eso es lo que trata de decir Isaías. Por eso hice mía la revelación del Señor. Está en mi rostro, está en mi personalidad, está en mi ser. Y sé que no seré avergonzado. Ayer le decía a mi hermana, la revelación del Señor que Dios puso a mi vida, dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y normalmente nosotros creemos que es cuando se refiere a pan, se refiere a economía, porque tenemos tan materializada esa mente que lo único que estamos creyendo es que nuestros hijos nunca pasarán hambre. A veces pasar hambre es necesario para que empiece a valorar. No es eso de lo que habla. ¿Quién es el pan de vida? Es Jesucristo. Y si la Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, quiere decir que no se preocupe, su descendencia nunca va a carecer de Jesucristo. Amén. ¿Quién es la roca? Cristo. Es Cristo. Por eso es que dice, escuche, no he visto justo desamparado. Isaías dice, no me avergonzaré, no seré avergonzado, porque yo estoy fundamentado sobre algo mucho más duradero de lo que el mundo me puede ofrecer. Ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué? Porque el pan de vida en su descendencia nunca, nunca, nunca va a perecer. Sus misericordias son nuevas cada día, como aquel maná que se le fue dado a aquella congregación en el desierto. Todos los días había comida. Todos los días caía maná. Y yo no escucho relatos donde la gente estaba aburrida del maná.
Era una comida del cielo, usted no se va a aburrir de la comida del cielo. Pero tengo 7 o 5 aquí que ya están cabeceando. Entonces decían, ay, es que ahí hay carne. Ponga la mano en el arado. Y si usted la pone en el arado, asegúrese que no va a voltear a ver para atrás. Si no, entonces usted se va a convertir en una estatua de sal. Todo está conectado. Todo este libro que usted ve aquí, todo está conectado. Esto es un universo. Si usted ha decidido ver para adelante, pero de pronto le gana y vuelve a ver para atrás, ¿cómo quedó la estatua? ¿Cómo es una estatua? Bueno, ¿cómo que como una estatua? ¿Cómo una estatua? Pareciera que a veces no entendemos la revelación del Señor. ¿Cómo es una estatua? Se queda en una sola posición. Usted no va a poder avanzar en Cristo Jesús si todo el tiempo está volteando a ver para atrás. Si todo el tiempo está volteando a ver para atrás. Y si su problema es lo que los demás señalan de lo que usted era en el pasado, ponga la cara como pedernal. Aquí yo soy de Cristo y estoy en la revelación de Jesucristo. Por tanto, nada de lo que el enemigo tire me va a poder dañar, sino que dice resistir al diablo. Dice ataquen al diablo. Hay gente que digo yo, hombre, están leyendo la Biblia, ¿por qué no entienden? Comprensión lectora, nos lo enseñan a todos en la secundaria, en la universidad y aún en la primaria. Y si no nos enseña la escuela, lo enseña la vida. Comprensión lectora, aprenda a leer. Mire, comprenda. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de esto? Ponga la cara como pedernal. ¿Será que usted va a poner la cara así? La revelación del Señor en su vida tiene que estar impregnada. Porque si las flechas pegan en una roca, se quiebran. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ataquen al diablo, no, resistid como una roca, como pedernal, resistid los ataques. Porque el propósito de la iglesia es lo que está en Mateo 28, 19. Pero antes de eso, quiero que me acompañen a Job para terminar de finiquitar esta revelación acerca de la roca. Job 28. Job 28, 9 dice, en el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. ¿De quién está hablando? Job está hablando de la senda, que en una ocasión le escuchamos al pastor. En el versículo 7 dice, senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. ¿Quién es la senda? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la senda? Es Cristo. ¿Quién es la roca? Es Cristo. Entonces dice que esta senda, en el pedernal puso su mano. En el pedernal puso su mano, dice, y trastornó de raíz los montes. En la revelación está en sus manos. En las manos del Señor es extendida la iglesia. Y si el Señor nos dijo que haremos cosas iguales a las que Él hizo en esta tierra y aún más, quiere decir que nosotros somos los que trastornamos. Porque dice que puso la mano en el pedernal y trastornó los montes de raíz. ¿Qué es un monte? Es un gran tumulto de tierra y piedra que usted nunca va a poder mover con manos humanas y fuerza humana. ¿Qué es un gigante? ¿Cuántos estuvieron en la serie de los gigantes? ¿Qué es un gigante? Espiritualmente es todo aquello que viene sobre usted para anular propósito. Esos son los gigantes. ¿Qué son los montes? El obstáculo espiritual que trata de destruir propósito. Pero dice que trastorna los montes de raíz. Aquello que humanamente es imposible para ustedes, que tienen la revelación de la roca y la cara como pedernal, pueden trastornar los montes. Todo aquello que pareciese demasiado pesado, no importa, en contra de la revelación de la roca, nunca va a poder. Hechos 17:6.
Hechos 17, 6 dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Fíjense bien, estos gritando, dijeron: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Pero dice que estos gritaban: estos que trastornan el mundo. O sea, que esa congregación, era visible en esa congregación que había un cambio. Era visible en esa congregación que hacía cambios. Dice que este fue buscando a los apóstoles. Estas personas fueron buscando a los apóstoles. Pero no encontrándolos, se llevaron a Jasón. Y la gente decía: estos que cambian al mundo. Usted es la congregación que cambia el mundo, que me está calentando esas sillas. Somos la congregación que trastornamos al mundo, que arrancamos montes de raíz, que aquello que la psicología secular y la psiquiatría dicen que no se puede lograr, nosotros logramos llegar a ello. Aquello que está muerto y que posiblemente ya no, porque lo que está muerto está muerto. Finish, ya no, se terminó, hasta ahí quedó. Pero Cristo resucitaba muertos y de 4 días. Y si a usted le es dado ese poder y aún más, ¿qué no puede hacer usted? Pero tenemos una congregación que no está fundamentada en la roca, que está fundamentado en palabrerías y cosas vanas, dijo el apóstol Pablo. Le dijo a Timoteo, le recomendó a Tito: no te metas a conversaciones vanas, ni a pleitos. Más bien dedícate a predicar el evangelio y las buenas nuevas de Jesús. Hoy nos hemos dedicado en la iglesia alrededor del mundo. Nos hemos dedicado a cómo se viste la mujer, cómo debe arreglarse la mujer, cómo debe maquillarse la mujer, cómo debe comportarse el varón. La mujer no puede predicar. La hermana me dijo, el otro comentó, me hizo cara. Esas son cosas tan ridículas dentro de una congregación que está fundamentada sobre la roca, se supone. Se supone que la iglesia está fundamentada sobre la roca. En vez de estar hablando de esas cosas tan mínimas donde solo el Espíritu de Dios puede dar testimonio en el caminar cristiano, deberíamos de estarnos preguntando: ¿cuál es el próximo grupo que sale a evangelizar? ¿Cuántos me voy a traer hoy al culto de jóvenes? ¿Quién necesita más del Señor? Porque Jesús le dijo: los buenos no necesitan médico, son los enfermos. Yo no recuerdo el nombre de la persona que dijo: yo prefiero tener una multitud tirándome tomate, cebolla, chiltón y refrescos, rebelde, blasfema, obscena, pero que al final del servicio se conviertan a Cristo, que tener un montón de santurrones que se me están durmiendo en la prédica. Eso dijo esta persona. Yo prefiero un montón de gente que al momento en el que yo esté predicando me ofendan, pero que al final les llegue el mensaje de Jesucristo, que tener un montón de gente que creen que ya no necesitan escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido enviados a los enfermos, no a los sanos. Antier miraba, o ayer, la película de La Cruz y el Puñal. Si no la ha visto y no la conoce, pues vaya a verla. Yo me quedé sorprendida de la revelación en la vida del pastor David. El pastor David fue enviado a las calles de Brooklyn, a las pandillas más peligrosas de la zona, pero enviado a un hombre llamado Ricky. La primera vez que David se le acercó a Nicky, perdón, me confundí, lo siento. A Nicky, dice que la primera vez que David se le acercó, Nicky lo tumbó, lo golpeó, lo quebró posiblemente. ¿Qué hizo el pastor? Se quedó en el suelo, se levantó. Y dice que David le dijo: ¿sabes una cosa, Nicky? Tengo miedo.
soy humano. Yo sé que tú me puedes matar, pero es más fuerte en mí lo que te tengo que decir. Jesús te ama. Nicky no lo mató. Pudo haberlo matado. Pero Nicky no lo mató. ¿Sabe por qué? Porque era tan fuerte la revelación de la roca en la vida del pastor David que Nicky no podía contra ella. ¿Qué pasó con Nicky? Bueno, dice Nicky, no se quiere ir de aquí. Está bien. Escuché aparte de la película los testimonios del pastor, ahora es el pastor Nicky. Si no me equivoco, hace poco anduvo aquí en Nicaragua, ¿verdad? Me quedé con el pesar de no haberlo podido escuchar. Pero dice que el pastor dijo, bueno, no se va de aquí. Claro, el pastor andaba por ahí con la revelación de la roca, trayéndose a un montón de drogadictos y pandilleros. Y Nicky dice, bueno, aquí me está botando el negocio este hombre. Se me está llevando a la gente, los que trastornan el mundo. Dice Hechos. Ya Nicky ya estaba gritando, se me está llevando a la gente, me está botando el negocio. Era heroína el negocio. Y la gente se estaba rehabilitando, porque el pastor David andaba en una vida y dos mandados. Era por Nicky, pero era por el resto también. Entonces dice que dice, bueno, se quedó en un acuerdo. Las pandillas llegaron a la iglesia donde el pastor David predicaba. Y dice, al final, ¿nos matamos toditos? ¿O vamos a ver aquí quién es el que se queda con la autoridad del barrio? Y llegaron a la iglesia. ¿Qué pasó? Todos se convirtieron. ¿Por qué? Porque había un pastor que creía más en la revelación de la roca. Y se ganó toda una congregación de pandilleros. Porque los sanos no necesitan médicos, son los enfermos. Nicky no pudo más y se rindió a los pies del Señor. No era el líder de la pandilla, pero era considerado uno de los pandilleros más peligrosos. Y el pastor David, con una Biblia, le fue a predicar. Una congregación que marca una generación. Lo que hizo David marcó toda una generación. Porque ahora se escuchan los testimonios de Nicky, pero no sabemos los testimonios del resto, que posiblemente construyeron una vida, se salieron de las pandillas, lograron superar la drogadicción, hicieron familia y siguiendo a Jesucristo, predicando el evangelio y dando a luz el testimonio de cómo Cristo los salvó. Marcó una generación que no se perdió, porque el pastor David dijo, tengo miedo, soy Irene y tengo miedo, pero voy a seguir porque es más fuerte en mí la revelación del Hijo del Dios viviente que cualquier miedo, temor o circunstancia que yo pueda pasar. No me va a impedir predicar el evangelio. Una congregación que marcó una generación. Nicky hoy predica su testimonio a millones y millones se han convertido por el testimonio de Nicky. Y todo el mundo se queda asombrado cuando Nicky dice, maté a fulano, maté a sutano. Hacían iniciaciones en las pandillas. No se le escapaba a nadie a Nicky. ¿Pero por qué fue? Porque hubo un hombre que estaba bien fundamentado en la revelación de la roca. Y a pesar de que su rostro físicamente fue golpeado, puso la cara como pedernal y le dijo, pero Nicky, Cristo te ama y te espera. Imagínense que el pastor se hubiese corrido. Dijo, no, ya con suficiente señal tengo con esa. Ya me golpeó, me sacó sangre. Ya me imagino que el pastor se tocaba y decía, no hombre, esta es una señal del Señor que ya me tengo que ir de aquí. Y algunos toman lo que el Señor les recomendó a los apóstoles. Y bien orgullosos dicen, sacudo el polvo de mis pies de esta persona y me voy. Hay que miren ellos.
La responsabilidad del mundo está sobre los hombros de la iglesia. Si el pastor se hubiese corrido, Nicky hubiese quedado tranquilo con su negocio, con sus pandillas, pero una generación nunca hubiese sido cambiada. Pero se levantó el pastor. No, dígame una cosa. ¿Cuántos se han golpeado el dedo chiquito del pie en las patas de la cama? Y yo me quedo embrocada. Jesucristo, macho la lagarta. Con el dolor. Ahora imagínense. Un golpe en la cara con odio. Porque Nicky lo golpeó con odio. Y no fue uno, fueron varios. Es para que nadie se hubiese levantado del suelo. Y el pastor dijo, no, yo aquí me tengo que levantar. Se levanta el pastor y le dijo, sí, Nicky, pero Cristo te ama. Nicky ya no pudo más. Nicky lo hubiese matado en ese momento. Y Nicky me imagino que se debe haber quedado, este hombre no es común. Estos gritaban, estos no son comunes. Andan trastornando al mundo, andan cambiando al mundo, porque ustedes son los que trastornan el mundo y mueven los montes de raíz. Porque dijo el Señor, si tan solo tuvieses fe, como un grano de mostaza, como la semilla más pequeña en el mundo. O la quinoa, pongámoslo ahí. ¿Quiénes conocen la quinoa? Bueno, la quinoa es un granito, es una cosa chiquitita. Si ustedes tuviesen fe, como el grano de una quinoa, pudieran mover montes. Si usted no ha movido ningún monte, preocúpese, porque esa fe está microscópica. Si la quinoa se ve, ¿cómo estará mi fe y la suya? Que todavía no me trae gente aquí que está totalmente perdida y que el mundo dice que ya no son reparables. Pero Jesucristo dice, y la revelación en el Hijo de Dios, que las cosas debemos llamarlas, las que no son, como si fuesen y van a ser. Dice que la iglesia hace discípulos, Mateo 28. Yo sé que leemos constantemente estas citas, pero me parece que siempre que volvemos a leer estos pasajes, siempre encontramos algo nuevo. Dice Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero dice algo el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os mando. Cuando enseñamos a nuestros hijos a caminar, pasa que muchas veces no podemos estar en todo momento. Cuando nuestros hijos empiezan a caminar, se golpean, se caen, se vuelven a levantar, se rayan, se lastiman, se hacen raspones, pero van para arriba. Y mientras nosotros les enseñamos a caminar, ¿qué es lo que tenemos? Paciencia. Porque sabemos que sus huesos todavía están débiles y necesitan de nuestra ayuda. Acá en Nicaragua lo que nosotros hacemos es amarrar un pañal en el tronco de su cuerpo, que lo sostengan sus axilas, sus brazos, y los agarramos de atrás y empezamos, ¿verdad? Que pongan el pasito, que pongan el pasito, que pongan el pasito. Normalmente, para las que ya están avanzados en edad, esto de aquí duele. Andar un chavalo así. Más si nos hicieron cesárea y nos pusieron la raquidia, ¿verdad? Pero ni modo, duele. A veces enseñarle a caminar a la gente y disipularlo duele en nosotros. Hay una molestia. Pero el Señor dice aquí, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y no solo se quede ahí iglesia y congregación que predique en el desierto, sino que también enséñenles a cumplir los mandamientos, doctrínenlos, llévenlos de la mano, ténganles paciencia, enséñenles a caminar. Sea molesto, posiblemente. Perdamos la paciencia de vez en cuando, tal vez. No te tires de ahí que te vas a caer. ¡Pum! Se cayó. Llora. ¿Qué pasa?
Te lo dije. ¿Da la vuelta? No, te lo dije, pero ahí va usted. A ver, ¿dónde te rayaste? ¿Dónde te golpeaste? ¿Dónde te duele? ¿Te acordás que te dije que no te tiraras de ahí? A veces discipular es así. Estamos con la gente, pero ya cuando se sienten con cuerpo, intentan tirarse. Y usted espere, pum. Bueno, vaya y sígale enseñando que las cosas así no se hacen. Pero a la primera la congregación se corre y cree que no tiene la responsabilidad de enseñar a caminar. Le parece que con unas cuantas palabritas y unas cuantas prédicas de este libro, ya la gente ya sabe. Le dijo a Pedro, ve y apacienta mis ovejas. La apacentaba un día, 2 días y después 3 días no. La apacentaba 3 días y después 2 días no. No le dé comer a un perro 2 días y se le va a ir de la casa. Ya no va a tener quien le cuide. ¿Por qué hablo del animalito común de los nicaragüenses que es el perro? No le estoy diciendo perro a nadie. Estamos hablando, se malinterpretan a veces muchas cosas, ¿verdad? Entonces aclaro, no le estoy diciendo perro a nadie. Estamos hablando del animal común. El animal común en esa región es la oveja. Si a usted le gusta que le digan oveja, le cuento que las ovejas hieden. Así es que usted mirará. ¿Usted es un Caleb, perro fiel del Señor, o una oveja hedionda? Cualquiera de las dos, si usted lo analiza, es ofensa. Entonces el animal común es el perro. Si usted quiere tener al guardián de su casa, dele de comer. Si usted quiere tener gente fuerte en la congregación, exhortándonos, dice el apóstol Pablo, los unos a los otros, dándonos los unos a los otros. Porque si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta el Señor. Y el Señor Jesús, ¿a través de quién se refleja? A través de la iglesia. Por lo tanto, usted tiene la responsabilidad que si el justo se cae 7 veces, usted lo ayuda a levantarse 7 veces y aún más. Porque esa es parte de discipular a la gente. No rendirse, tener paciencia, llevar la palabra del Señor, cargar los frutos del Espíritu. Una congregación que no conoce su propósito es una congregación nula. Su propósito, primeramente, y esto fue lo que dijo el Señor antes de irse, vayan al mundo, hablen de mí y hagan discípulos, acompañen a la gente en su proceso, ayúdenla a levantarse y cárguenla si es posible, porque el paralítico nunca hubiese tenido su milagro si no hubiese tenido gente que decidió cargarlo para hacer un hoyo en el techo y bajarlo delante del Señor. A veces tenemos que cargar a la gente para llevarla a Cristo, pero ya estando ahí, le aseguro que el Señor va a hacer el milagro, los va a levantar y les va a decir, toma tu cama y anda, porque tus pecados ya te fueron perdonados. O tus pecados te son perdonados. Agarra tu cama, levántate y anda. El Señor no lo va a avergonzar, porque en lo que usted cree es algo que no se acaba y es completamente duradero. Y son los que anuncian la paz. Ustedes como propósito tienen predicar al Señor y hacer discípulos, pero también son los que anuncian la paz. Y para eso vamos a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 5, dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea en esta casa. Si hubiere ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a nosotros. Ustedes son los que hacen paz. Dijo el apóstol, bendito los pies, hermosos los pies, lindos los pies de los que anuncian la paz. Usted no es controversia. Hay una gran diferencia entre trastornar y ser controversial. Hay una gran diferencia. Usted no es controversia. Usted no es la iglesia que hace polémica. Nosotros no venimos a hacer polémica. Nosotros venimos a predicar al Señor, a predicar a Jesucristo. Somos los que damos paz a través de la revelación del Señor y del Hijo del Dios vivo. Preocúpese
Que cuando usted entra a un lugar, todo el mundo está inquieto. Se supone que usted es el que da paz. El Señor siempre daba algo cuando entraba. Y me permiten la informalidad a los que nos ven, pero necesito un cuaderno que esté en ese bolso café. ¿Me lo hacen llegar, por favor? Ustedes son los que llevan la paz. Ustedes son los que cuando entran en un lugar, todo está bien. Lucas capítulo 5. Un poquito más atrás, dice, Lucas 5, versículo 3 dice, y entrando en una de ellas, sí, Lucas 5:3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Rema más adentro, métete un poquito más al mar y echa tus redes. Lo que responde Simón, parafraseado, es, Señor, yo ya intenté pescar toda la noche. Contexto, Pedro tenía una deuda. Pedro tenía una deuda. Y el Señor le dijo, vete más allá y ve a pescar. Señor, he intentado pescar toda la noche para pagar esta deuda de un tajo. He trabajado duro, me he esforzado años. Soy trabajador, soy trabajadora, soy emprendedor, soy emprendedora. La lucho, la gente lo ve, todo el mundo lo sabe. Estoy cansado. Estoy cansado. Pero Cristo siempre llega en el momento preciso. Y le convence a Pedro y le dice, un poquito más adentro. Ándale. Respondió Pedro, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra. Creeré en ti. Echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron. Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando Jesús llama a Simón, le da algo. Cuando usted llame a la gente o cuando usted llegue a la gente, cuando usted haga discípulos como congregación, asegúrese que usted tenga algo que dar. Usted tiene algo que dar. Pedro le dijo a aquel hombre, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué le dio Pedro? Una sanidad completa. Usted dirá, no tengo mucho que dar, pero sepa que la revelación del Señor a través suyo puede transformar vidas. ¿La cree? Porque dice aquí que el temor se apoderó de él, de Pedro. Pero en el versículo dice, bueno, he trabajado toda la noche, mas en tu palabra echaré la red. Creeré en ti. Voy a ponerme firme en ti. Me establezco en ti, le dijo Pedro, y echaré la red. Echó la red y no fue avergonzado, como dice Isaías 57. Por haber creído en la revelación del Hijo del Dios viviente, no fue avergonzado. Y Jesús tenía algo que darle en el momento que lo llamó. ¿Tiene usted como congregación algo que dar al mundo perdido allá afuera?
No me le va a dar nada más un Dios le bendiga. De palabra, de revelación. Y si no la tiene, pídala al Señor. Pero si tiene algo que dar, de provisión, ayude a levantar. Busque quien necesita. Porque benditas son las manos de los que dan. Y no solo dan, sino que traen a los demás a los pies del Señor. Porque hace más celebración el cielo por un pecador que ha vuelto. ¿Y cuál corona tendrá el que hace volver a un pecador? ¿Qué tipo de congregación es usted? ¿O en qué tipo de congregación está? De los que llaman y siempre tienen algo que dar. Aquí está el ejemplo del Señor. Él hacía discípulos, llamaba a la gente, pero se aseguraba de siempre dar antes de recibir. Juan 1:47. El Evangelio de Juan 1:47 dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. ¿Sabe qué pasó aquí? Jesús tuvo empatía. Jesús se puso en el lugar de alguien. Jesús sabía que Natanael estaba pasando por un momento difícil. Y lo primero que le dijo en el momento en que Natanael llegó: aquí viene un hombre que es verdadero guerrero. Y le dice: ¿cómo me conoces? ¿Sabes una cosa? Yo estaba ahí en tu momento más débil. Eso fue lo que le dijo. ¿Sabe que debajo de la higuera posiblemente Natanael lloró? Y dijo: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo que ser yo Natanael de entre todos los israelitas? En medio de su dolor, Jesús estaba ahí. Porque le dijo: ¿cómo me conoces? Y Jesús le dijo: yo estaba en el momento en que tú estabas debajo de la higuera. Empatía, póngase en el lugar de las personas. Llore con los que tengan que llorar y ríase con los que ríen. Siente el dolor de los demás, porque somos un solo cuerpo y si uno se duele, el resto también. No sea cínico en la manera de pensar. Si yo pude salir adelante, hay gente que es bien pesada para hablar y dice cosas como: esas son babosadas. Yo tuve 4 hijos y a los 4 los saqué adelante. Y con uno esta se está muriendo. ¿Has escuchado ese tipo de comentarios? No sea indolente. Iglesia, no sea indolente. No crea que en la boca de una congregación que se supone que tiene la revelación del Hijo de Dios, esas palabras y esas frases se escuchan bonitas. Porque el Señor nos manda como mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Posiblemente usted haya sacado a sus 4 hijos adelante sola, pero le aseguro que no le hubiera caído mal un poco de ayuda. Un abrazo, tú eres la madre luchona. Como le dijo Jesús a Natanael: tú eres un verdadero israelita. No le hubiera caído mal tú puedes salir adelante. Sea empático. Póngase en el lugar de las personas. No sea indolente. No sea pesado para hablar. Sea gentil y genere paz a cualquier persona a la que usted llega, porque a eso usted fue enviado como congregación. Nada más un ejemplo de tantos. Y por último, lo que Jesús nos enseña, número 1, sobreabunda a sus discípulos, sobreabunde a las personas que usted llama al Señor. Número 2, sea empático, tenga empatía, no sea indolente, póngase en el lugar de los demás. Los procesos no son iguales. Número 3, no le importó el presente de Mateo, y para eso vamos a Mateo 9:9.
Mateo 9:9 dice así. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿Sabe que en este pequeño versículo usted encuentra dos cosas? Número uno, Jesús estaba pasando por el lugar de los tributos públicos. Jesús estaba pasando por un lugar que no era para un rabí. Y llamó a un hombre que según la sociedad no tenía perdón de Dios. A Jesús no le importó el presente de Mateo. Ya no era el pasado, era el presente de Mateo. Mateo estaba cobrando. Mateo estaba trabajándole a Roma, lo que era considerado una traición a su pueblo. Mateo estaba en la laguna chapoloteando en el pecado. Ese presente, porque a veces nos es más fácil decir, bueno, ese es el pasado, ahora ya esa persona ya no es igual. Pero ¿qué le parece si ese es el presente de la persona? A esa persona usted tiene que llamar. A quien en este momento no quiere saber nada de Jesús. Pero una sola palabra basta para que Mateo se levantara y lo siguiera. Dijo Mateo, no, Señor, pero es que aquí dice 9:9. Pasando ahí vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y lo siguió. Dice que se sentaban a su mesa mujeres de la vida, cobradores de impuestos, gente que no entraba a la sinagoga, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente lo criticaba, ese es tu maestro, que se sienta con esta gente. Esa debe ser la iglesia, que se sienta a la mesa para trastornar a los demás y no para ser contaminados. Porque dime con quién anda y te diré quién eres. Y aseguro que yo puedo andar con cualquier persona y voy a ser yo la influencia de Jesucristo en sus vidas y no ellos en la mía. Porque ustedes son llamados y mandados a la boca del lobo. Porque obviamente la promesa es que ustedes ahí no van a perecer. Y la gente se cree tan santa y la iglesia se cree tan santa, tan inmaculada, que no nos sentamos con ciertas personas a la mesa. Porque ¿qué va a pensar la iglesia? ¿En qué me voy a convertir yo? Hombre, ¿no se supone que usted es el que trastorna? ¿No se supone que usted es el que cambia? ¿No se supone que usted es el que impregna? En cualquier lugar se puede sentar usted, menos sencilla de pecadores y escarnecedores. O sea, imitar el comportamiento, estar en el pecado. Usted se puede sentar en cualquier lugar menos en esa. Y ser usted quien lleve a Jesucristo. Y una sola palabra como la de Jesús va a bastar para que la gente se levante y diga, yo necesito del Señor. Como lo hizo Mateo. La iglesia tiene que accionar, tiene que hablar, tiene que levantarse. La congregación que está sentada calentando silla no nos sirve de nada. 3 cosas. Sobreabundó empatía y no le importó el presente de Mateo. Lucas 10. Lucas 10:3 dice, id, que aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. O sea, posiblemente ustedes se miren indefensos en estos lugares, pero ustedes son enviados a ellos. Porque la promesa es que ustedes no van a ser avergonzados. Y si lo son, ¿conoce la congregación el riesgo? ¿De qué vergüenza o de qué no vergüenza habla la palabra? ¿De una terrenal? No. Seremos humillados, seremos injuriados, calumniados, hablarán de nosotros, dirán muchas cosas. No estamos hablando de ese tipo de vergüenza. Contra ese tipo de vergüenza usted tiene que tener cara de pedernal. Ahí nada le llega.
Estamos hablando de la promesa de una herencia eterna. Es lo que usted no va a ser avergonzado. No se preocupe. Usted no va a pasar toda una vida en la tierra creyendo en Jesús para que al final se vaya al infierno. La promesa está establecida en su vida y usted no va a ser avergonzado. Esa es la promesa de la que habla la Biblia. Usted no será avergonzado con respecto a la promesa eterna. Pero también el Señor, van a haber ocasiones en las que va a demostrar su poder a través de usted. Derek Prince decía, y algunos miramos el video, donde muchos se burlaban de él por ser cristiano. Creo que estaba en la Marina, si no me equivoco. ¿No? Estaba en el ejército. Y algunos de sus compañeros se burlaban de él. Y hablaban del cristiano y lo mofaban. Y dijo, bueno, si tú eres cristiano, haz que la lluvia pare. Y Derek Prince puso la cara como pedernal. Joseph Prince. ¿Qué me está pasando hoy a mí? Joseph Prince puso la cara como pedernal. Y dijo, bueno, ¿quieren que la lluvia pare? Voy a hacer que la lluvia pare. Dice que oró y la lluvia paró. ¿Qué pasó aquí? La lluvia para. Dice, bueno, eso pudo haber sido una casualidad. Haz que vuelva a llover. Y Joseph Prince dijo, bueno, voy a volver a orar para que llueva. Pero si llueve, te reto a que aceptes al Señor Jesús como tu Salvador. Reconoce que Jesús es el Hijo del Dios viviente. No quisieron aceptar el reto, porque ya estaban enfrentándose en contra de algo que no podían explicar. Pero no importándole eso, oró y volvió a llover. No fue avergonzado. Porque la roca de la revelación que estaba en su vida fue suficiente para demostrar que había un Jesús, Hijo del Dios vivo, que no nos avergüenza y que como justos nunca vamos a ser desamparados, ni tendremos una descendencia que mendigue pan. No vamos a tener una descendencia y una generación que ruegue por esa revelación. Nunca se les va a acabar la revelación del Hijo de Dios. Amén. Hechos capítulo 6, versículo 8. Hechos 6, 8. Dice así. Y estaba lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Versículo 13. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra el rey. Vamos a ir a la parte. Permítanme. Aquí Esteban da un discurso que no vamos a leer. Creo que aquí estamos. Hechos 7:58. Ahí. Hechos 7:58 dice que después de que Esteban dio el discurso, dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo.
y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió, falleció, se fue. Esteban conocía el riesgo de hablar de Jesús. La congregación no quiere el riesgo de hablar del Señor. La congregación quiere estar sentaditos, escuchar de la palabra, alimentarse y hacerse gorditos. Hay un momento en que las ovejas tienen tanta lana que no se pueden levantar y hay que quitársela. Todita la lana. No pueden todo el tiempo acumular y acumular y acumular, porque va a llegar un momento en que no se van a levantar, no van a poder comer y se van a morir. Llega un momento que usted aumenta tanto en su peso espiritual que ya es hora de dar a los demás. La lana le es quitada. Pero no, las ovejitas estamos bien cómodas en el colchón que tenemos de lana y no nos queremos mover. Y lo primero que el Señor dice es: id. ¿Qué es ir? ¿Qué es ir? Levántese, vaya, hable de Jesús, sea iglesia. No se preocupe, usted no va a ser avergonzado. Pero es que a Esteban lo apedrearon, pero no dice que se fue al infierno, ¿o sí? Fue recibido en el cielo como el primer mártir de esa generación. Y si no me equivoco, Apocalipsis dice que los únicos que pueden reclamar al Señor venganza, ¿quiénes son? Los mártires. ¿Por qué? Porque están en una posición más alta que la de los demás. Procure ser un mártir. No, hermana, ¿cómo se le ocurre? Pues fíjese que se la ganó un niño de 5 años. En Rusia, si no me equivoco, porque ahí ando bien mal, si no me equivoco, en Rusia. En Rusia. Y le dijo: papá, si tú niegas a Jesús, yo me sentiré avergonzado el resto de mi vida. Un niño de 5 años que está viendo las armas delante de él para desvivirlo. Le dijo a su padre: no niegues a Jesús, porque si tú lo niegas, yo me sentiré avergonzado el resto de mi vida. En pocas palabras, ¿qué era lo que le estaba diciendo a este niño? Para vivir, yo no quiero vivir con vergüenza. Prefiero morir. Y este niño, sin conocer la palabra, fue aplicado a través de la revelación del Espíritu. Mi vivir es Cristo. Si yo no vivo por Cristo, mejor muero, porque eso es ganancia. Si usted no pretende correr el riesgo como congregación, porque va a llegar un momento en que usted va a correr riesgo, su vida va a correr riesgo, su familia va a correr riesgo. Hay mucha gente en el mundo que corre el riesgo solo por tener una Biblia en su casa. Hay mucha gente en el mundo que corre el riesgo solo por predicar el evangelio. ¿Qué corona tiene usted para no correrlo? Lo va a correr en algún momento. ¿Y quién es más valiente? ¿Toda una congregación o un niño de 5 años que a través de la fuerza que le dio el Espíritu Santo dijo: no se te ocurra negar a Jesús, porque si no yo me voy a sentir avergonzado el resto de mi vida? No me dejes vivir con vergüenza. Padres, no dejen vivir a sus hijos con vergüenza. Ustedes son los responsables, porque cuando somos pequeños no nos llaman por nuestro nombre, nos llaman por la hija del pastor Denis, el hijo de Katy, la hija de Marisol, la hija de Jennifer, los hijos de Carla, porque ustedes representan la congregación que marca su propia generación. No los dejen vivir con vergüenza. Más bien manténganse firmes en la roca que es Cristo, la revelación, y sobre esta edificaré mi iglesia. Sobre esa revelación estamos edificados ustedes y yo. No permitamos que nuestros hijos vivan con vergüenza. Mi hijo todas las noches dice: ¡ay! De se le está olvidando orar. Viene demasiado cansada de tanto trabajar. Hay que oír. Y oramos. Un día bien preocupado en el comedor, lo miro así y le digo: ¿qué tenés, mi amor?
Es que me estoy acordando que no oye a Ollita, dice. Voy a oír, dice. Entró, salió, oraste, sí. Pero le voy a decir una cosa. También oye, pues hermano Maitín, por el apá, por la mamá yo y por mi mamá Nenis. ¿Será que mi hijo irá a vivir con vergüenza? El día que crezca y yo no esté, estoy casi segura que la gente le va a decir, tu mamá era una loca, pero predicaba el evangelio. Tu mamá se le zafaban los cables y algunos tornillos, pero nunca se avergonzó del evangelio porque sabía que era poder de Dios. No dejaré a mi hijo viviendo aquí con vergüenza. Lo dejaré viviendo con una cara de pedernal. Congregación, no dejemos que esta generación viva con vergüenza. Somos los responsables, porque ellos son llamados nuestros hijos por ahora. A quienes usted discipule, son llamados sus hijos también, son hijos espirituales. Quien usted llame al Señor y decida acompañarlo en el proceso de una vida cristiana recta, son sus hijos espirituales también. No sea un factor de vergüenza a quienes usted enseña a seguir los mandamientos, como dijo el Señor. Quisiera que leyéramos rápidamente Hebreos. Hebreos capítulo 13, vamos a leer rapidito. Ya el tiempo ya me alcanza. Hebreos 13. El apóstol Pablo les dice cómo comportarse. Más que todo esto para aquellos que tienen dudas en detalles, que no podemos abarcar en toda una prédica. Entonces vamos a leer esto. Dice, a la iglesia, a la congregación, le dice el apóstol, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron, ¿qué? Ángeles. Sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, ¿de quiénes? De los que están pagando condena porque son culpables. De los presos. El Señor los manda, no a la gente que tiene un pasado, a la gente que vive en pecado y que no piensa arrepentirse posiblemente. A los presos. Sí, pero es que está pagando por algo atroz que hizo. Te he enviado a los presos. Sí, pero es que mató a la hija del pastor con 17 puñaladas. ¿Y qué hizo el pastor? Conocía la revelación de la roca. Y como sabía que su hija ya tenía la herencia de la vida eterna, se fue donde él y le dijo, Señor, yo de aquí no me muevo hasta que este hombre te haya aceptado a ti como su Señor y su Salvador. ¿Tiene usted ese nivel? Si no lo tiene, búsquelo. Como si tuvierais presos juntamente con ellos. ¿Qué es eso? Empatía. Póngase en el lugar de los demás. Y si fuese usted, no desearía que alguien llegara hasta donde usted está. Ah, es que es una posilga. Usted es enviado a meterse a la boca del lobo. Usted es enviado a meterse a la boca del lobo. La promesa es que a usted no le va a pasar nada. Claro, para los que son llamados. Porque posiblemente habemos señoras jóvenes que irse a meter a una cárcel es un riesgo. Obviamente. Todo dentro de la prudencia y la sabiduría. De eso estamos claros, ¿verdad? Pero si no, los demás son llamados a los presos. Como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio. ¿Por qué la iglesia honra el matrimonio? Porque este es un pacto establecido en la Biblia. Así de simple. Dejémonos de cosas. Dejémonos de cosas. El hombre y la mujer que están juntos fueron llamados a matrimonio. No a una vida liberal. La congregación es la responsable de levantar ese mandamiento. Porque el Señor Jesús dijo, vayan, hagan discípulos y enseñen los mandamientos.
Dejemos el tema ahí. Y el hecho sin mancilla, dice. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dice que Jesús es comparado a un novio y la iglesia a una novia, porque Él hace un pacto con la iglesia de no abandonarla. Y uno de los mejores ejemplos es Oseas o Amós, quien tenía una esposa de la vida, la sacó de ahí, se la llevó a su casa, la hizo una señora de respeto porque él era un profeta entre el pueblo de Israel. Y dice que ella le fue infiel. Y le dijo, Señor, ya me fui infiel. Me imagino que el profeta debe haber pensado, bueno, busca cómo divorciarte, que eso no sirve. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Perdónala, búscala, tráetela y vuélvala a ser su esposa. ¿Sabe qué pasó? Le volvió a ser infiel. Y me imagino que el profeta debe haber dicho, ahora sí el Señor me va a decir que me divorcie de esta mujer. Ve, búscala, perdónala y vuélvele a ser tu esposa. Y le tuvo 3 hijos. De ahí, después del perdón, el matrimonio se estableció. La iglesia cree en el pacto del matrimonio, porque ese es un reflejo de cómo el Señor pacta las promesas que le hace a la iglesia, que le hace a la congregación. ¿Por qué no casarse si están juntos? Porque usted le tiene miedo al compromiso. Porque usted le tiene miedo al pacto. Porque sabe que dentro de eso usted va a tener que honrar el acuerdo que se ha puesto entre estas 2 personas. Porque este pacto refleja cómo el Señor Jesús se compromete ante la iglesia. Y la congregación, aunque es infiel, el Señor siempre se mantiene fiel. Pero temas matrimoniales no es no estamos hablando de temas matrimoniales. Muchas cosas y muchos subtítulos pueden salir acerca del matrimonio. Este es punto y aparte, este no es un tema para mí, este es un tema para los pastores. Yo nada más enseño el mandamiento. Y el mandamiento es honrar el matrimonio. Un lecho sin mancillas. Porque el compromiso que ustedes hacen al vivir juntos es el mismo compromiso que ha hecho el Señor en no dejarnos, nunca abandonarnos y estar siempre con nosotros. Sigue diciendo, sea vuestra costumbre sin avaricia, contento con todo lo que tenéis ahora. Pero es que no tengo un carro, agradezca que tiene pierna. Pero es que no tengo dinero, agradezca que camina. Pero es que no puedo, agradezca que tiene brazos. Y aún gente sin pierna y sin brazos, como aquel evangelista, encontraron la forma de seguir adelante. No se trata de ser conformista. Se trata de potencializar las pruebas que el Señor le ha puesto en su fe para demostrarle al mundo que existe un Dios vivo. Hay un hombre evangelista que no tiene ni pies ni manos. Bien se pudo haber muerto de la depresión. No lo hizo. Hoy predica el evangelio. Se mueve mejor que usted y yo. ¿Está deprimido? No. Sea vuestra costumbre sin avaricia, contento con todo lo que tenéis. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Posiblemente yo tenga muchas cosas de las cuales les recomiendo no las imiten, porque no son juegos para practicarlo en casa, nada más no lo podemos hacer solo profesionales. Pero con el resto,
les puedo decir que pueden imitar mi fe. Para quienes me conocen, yo todavía trabajo, la lucho en la vida. Han pasado muchas cosas en mi vida que posiblemente son la excusa perfecta para tirarme al suelo y deprimirme. Si le pudiera hacer una lista de forma rápida, hubieron abusos en la infancia, recibí bullying en el colegio, era muy delgadita, tuve una relación fallida, tengo deudas todavía, tengo cosas que pagar, pues si alguno se identifica conmigo, hay renta, tengo un hijo al cual yo hago papá y mamá, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué me quedan viendo raro? Porque los ministros no tienen la costumbre de decir el proceso por el que pasan porque les parece que eso los degrada y la gente los mira como menos. El apóstol dice, el Señor se hace fuerte en mi debilidad. Todas estas cosas que fueron una debilidad en algún momento de mi vida, el Señor se ha fortalecido. La excusa perfecta para deprimirme y no venir acá. Hubo un tiempo en que la iglesia me lastimó y estuve muy molesta con la iglesia. Y no venía por eso. Y me di cuenta que ese no era problema de la iglesia, era mi problema. Si yo no quería perdonar y salir adelante. No es problema del papá de mi hijo. Es mi problema si no salgo adelante. No es problema de los que dieron abuso en mi infancia. Es mi problema si no lo supero en el amor de Cristo Jesús. Porque soy yo la que va a cargar con rencor, con trauma en la vida, con excusas para no salir adelante y voy a marcar una generación la que nunca va a poder decir mi mamá sí pudo a través del poder del evangelio, que es poder de Dios. Y le puedo seguir dando una lista de todo lo que es mi debilidad, pero el Señor se ha hecho fuerte. Y le aseguro que todavía sigo creyendo que el Señor va a hacer la obra en lo que todavía hace falta pendiente. Entonces aquí dice el apóstol, miren a los que ministramos, miren su conducta y imiten su fe. Posiblemente yo tenga muchas cosas de las que usted no le recomiendo imitarlas, pero sí imiten la fe. Imiten que si usted se identifica con una vida un poco turbulenta, salir adelante de la mano del Señor es lo que yo le recomiendo y le reflejo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. No dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. No ande escuchando palabrería, busque cómo leer la Biblia. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven el tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Salga pues usted fuera de la iglesia, llevando el vituperio de Cristo. Porque Cristo no fue sacrificado dentro de la iglesia, fue sacrificado allá afuera. Es allá donde usted tiene que ir, es allá su propósito. Hay riesgos, sí, pero ese es el propósito de la congregación. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque velan por nuestras almas como quienes tienen que dar cuenta. Para los que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Si usted tiene alguna duda y algún detalle, vuelva a leer Hebreos 13. Aquí está todo.
con un poquito más detallado el propósito de la iglesia. Y por último, yo quiero que me acompañen a Lucas 9:62. Lucas 9:62. Lucas 9:62 dice así. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. La iglesia, la congregación, pone la mano en el arado. Si usted mira para atrás, estas son palabras de la Biblia. Usted no es apto para el reino de Dios. Procure serlo. No se quede como la estatua de sal en una sola posición. Sino que, poniendo la mano en el arado, avancemos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y para lo que haga falta un poquito más de fe, llame las cosas que no son como si fueran. Su propósito, hacer discípulo a través de otorgarle a las personas algo, de tener empatía y de no importando el presente o el pasado, siempre llamarlo a los pies de Jesucristo. Entrar y dar paz. Sea usted un ente de paz, no un ente de controversia. Trastorne, no sea controversial. Usted llamado a todas estas cosas, tenga paciencia, tenga amor. En Hebreos 13:1 dice, permanezcan en amor fraternal. ¿Qué es un amor fraternal? Un amor que nunca se agota. ¿Qué es la revelación de Cristo? La revelación del cual ustedes nunca van a perecer y no fueron llamados a vergüenza, fueron llamados al supereminente llamamiento de una vida santa, al supereminente llamamiento de la vida eterna, aquella vida en la que nosotros creemos, tenemos fe y tenemos puesta la mirada en ellos. Lo demás es secundario y dejemos que el Espíritu de Dios dé testimonio. Y si alguno se sintió identificado con alguna de las 20 cosas que les dije, imiten la fe, porque así como el Señor ha dado testimonio a través de mí, dará testimonio a través de ustedes. Y lo que nos hace falta, así que pendiente porque el Señor no ha terminado. Amén. Pongámonos en pie, vamos a orar. Analice un poco el tipo de congregación que es usted. ¿Dónde está posicionado? Dice el Señor en su palabra, si a alguno le hace falta fe, pídamela. ¿A usted le hace falta fe? Pídasela al Señor. Y si alguno de ustedes, vuelvo y repito, se siente algo identificado con lo que mencioné, vamos a orar por eso. ¿Amén? Señor Jesús, hoy estamos delante de ti. Creemos en el poder sanador, no tanto en nuestros cuerpos físicos, sino también en nuestro espíritu. Hoy venimos delante de ti, dejamos las cargas delante de ti. Creemos, Señor, que tú, el Hijo del Dios vivo, nos acompañará en este proceso. Lograremos la victoria. Hoy ponemos delante de ti, ya estamos cansados. Ponemos delante de ti todo aquello que nos agobia en nuestro cuerpo físico. Dolencias, cansancio, dolores, todo aquello que nos fatiga. Declaramos sanidad sobre nuestros cuerpos. Declaramos que las manos, los pies, los corazones, los pulmones de esta congregación son completamente sanos. Los riñones de esta congregación son completamente sanos. Los dolores en los cuerpos físicos de esta congregación y de quienes nos ven, los echamos fuera en el nombre de Jesús. Porque más es el que está en mí que el que está en el mundo. Para las relaciones quebradas, familiares, matrimoniales, de padre a hijo, hoy creemos en el Espíritu Santo que renueve estas relaciones. Declaramos que todo aquello quebrado es transformado, es levantado, es puesto
es establecido. Hoy declaramos que el Señor Jesús, al que nosotros creemos, sana problemas familiares, matrimoniales, de trabajo y cualquier tipo de relación. Que tú suples en todas nuestras necesidades y nos prosperas así como está prosperada nuestra alma. Hoy hemos entendido tu palabra y sabemos que no vamos a ser avergonzados porque no hemos visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Hoy creemos que el pan de vida nunca saciará de nuestra mesa. Hoy hemos creído en la revelación del Hijo del Dios viviente y como resultado estamos edificados en ella. Hoy declaramos una congregación sana física y espiritualmente. Hoy declaramos y creemos que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de nosotros y que tenemos la suficiente fortaleza en el poder del Evangelio de Jesús, de tal manera que permaneceremos en la fe y el enemigo huirá de vosotros. No tienes permiso de tocar a nuestros hijos. Nuestros hijos son sanos, guardada su integridad y guardado su propósito. Hoy nuestros hijos, hoy nuestra generación, es una generación apasionada por el Señor. Es una generación que la declaramos transparente, limpia, con oídos abiertos a lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Hoy, Señor, ponemos delante de ti un corazón que es enseñable y un cuerpo cansado que nosotros creemos que tu Espíritu Santo vivificará. Hoy hemos creído en la promesa del Espíritu de Dios, el que tú enviaste cuando ascendiste para que fuese nuestro consolador y vivificador. Hoy estamos fundamentados en esta preciosa revelación. La creemos, la hacemos nuestra y caminamos con ella. Amén. Enseñanza de Agua Viva en Nicaragua. Declara en tu vida prosperidad. Económica sí, pero también prosperidad en tu alma, entendimiento, sanidad de corazón. Y todo lo que tú creas en el Señor te será hecho. Amén.